Entonces, la función logaritmo natural es la inversa de la función exponencial. Y hay varias propiedades entre ellos. Por ejemplo, digamos, yo puedo llegar y hacer lo siguiente. E a la x, ¿sí? Por logaritmo natural de x, esto es igual a x. Esta es una definición muy importante dentro de las funciones inversas, ¿sí? Que es la exponencial en base Euler y la logaritmo natural. Hay muchas cositas interesantes sobre esta función, ¿sí? Es la gráfica y todo esto es para distribuciones de probabilidad. El logaritmo natural también tiene una cantidad de cosas que está explicando diferentes comportamientos en la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, eh, debemos tener claro esos conceptos, las propiedades del logaritmo, ¿sí? Aunque eso va a ser más adelante cuando vean ecuaciones diferenciales, se necesitan algunas propiedades del logaritmo y la relación del logaritmo natural con la función exponencial. Entonces, por favor, el logaritmo natural es ln(x). ¿Listos? Entonces, vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de la función logaritmo natural? Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Recuerdo acá dónde está el logaritmo natural. Aquí está. Logaritmo natural de x. Entonces, la derivada es 1 sobre x. Ah, no. Es que lo tomo mal. Lo tomo mal el sistema porque coloqué f de x. Bueno, es que vamos a borrar esto y vamos a ordenar todo bien. Entonces, si yo tengo que la función es... Ah, ¿cómo se hallan las derivadas en... digamos acá? Entonces, yo quiero hallar, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, simplemente coloco acá logaritmo natural de x, le doy enter. Ah, me tengo que cerrar otro paréntesis. Y sería esto, 1 sobre x. ¿Sí? La derivada respecto a x de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Hay muchos programas que desarrollan esto en línea. ¿Sí? Entonces, vamos a tener claro eso, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero vamos a hacer unas derivaditas, pues, como les decía, más complejas. Entonces, podemos llegar y decir logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo se hace esa derivada? Muy sencillo, muchachos. Esto simplemente es una regla de la cadena también, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que está aquí dentro de este paréntesis va a ser nuestra derivada interna, ¿sí? Y todo el logaritmo, hagámoslo de otro color. Ah, bueno, espera que no me salí. Ya. Ahora sí. Y toda la función, no me cambió de color, toda la función, ¿sí? Es la derivada externa. Entonces, derivada externa. Entonces tenemos, vamos acá, entrada, bueno, listo. ¿Cómo se desarrolla esa derivada? Muy fácil. Esto quedaría igual. Arriba vamos a colocar la derivada interna. Es decir, la derivada interna de x al cuadrado más 1 es 2x. Y abajo, ¿sí? La función. Es decir, x al cuadrado más 1. Ya les explico por qué. Más 1. Entonces, ¿por qué nos dio eso? Resulta que la derivada interna, como lo dijimos ahorita, es x al cuadrado más 1. Entonces, la derivada interna se pone en el numerador. Y la derivada externa, como es 1 sobre la función,
Entonces es como si colocáramos aquí a un 1, pero pues sabemos que 1 por 2x pues es 2x, entonces no hay necesidad de poner ese 1. Sobre la función, ¿y quién es la función? X al cuadrado más 1. ¿Listos? Entonces, esta sería la derivada de esta función logaritmo natural. En otras palabras, y como por tratar de, digámoslo, como de tener más claro, ¿sí? Porque pues en cálculo, en aritmética, en geometría, cualquier demostración matemática se debe demostrar rigurosamente, ¿sí? Muy contrario, por ejemplo, a los postulados filosóficos, ¿sí? En filosofía, en epistemología y en estas otras ciencias, psicología, criminalística y demás, esas ciencias no demuestran rigurosamente sus postulados, mientras la matemática sí. La matemática, para demostrar que 1 más 1 es igual a 2, necesita valerse de estructuras algebraicas válidas, ¿sí? Con niveles de fiabilidad exactos y hasta con margen de error. Y entonces cuando nosotros analizamos, por ejemplo, que 1 más 1, ¿sí? No siempre es 2, es porque ya recurrimos a unas matemáticas algebraicas, de carácter algebraico. Pero pues lo que yo estoy tratando aquí de decir es que todas estas reglas, todas estas eh, propiedades, tanto para derivar como para integrar, lógicamente están demostradas, ¿sí? Para todas las funciones en los reales y en los complejos, rigurosamente. Entonces, para verlo como más sencillo, ¿sí? Como para verlo más práctico, digámoslo así, cuando vayamos a derivar una función con logaritmo natural, la derivada interna se coloca arriba en el numerador y la función abajo en el denominador. Y listo, derivamos. Claro, entonces muy sencillo. Bueno, entonces vamos a hacer otra. Pero hagamos una preguntita. A ver, Diego Arias, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo le fue con la prueba diagnóstica? Regular, profe. ¿Y eso? Ya se me habían olvidado algunas cositas. Bueno, la idea es que repase, ¿no? Y no olviden que de hoy en 8 es el parcial. Bueno, vamos a colocar una aquí más, es prácticamente lo mismo. 3x menos 2, vamos a dejarlo acá, x a la 4. Vamos a derivar ese. ¿Cómo quedaría esa derivada? Entonces, traten de hacerlo y yo ahorita la corrijo. ¿Cómo quedaría esa derivada? Bueno, yo la voy colocando para ganar tiempo. Listo. Entonces, cuéntenme, ¿si les quedó así? Sí, señor. Listo. ¿Quién la puede explicar? Samuel Retis, que hoy lo he escuchado poco. Ahora la estaba haciendo. Ah, bueno, qué pena, Samuel. Bueno, alguien que la pueda explicar. Pues como nos dijo, la derivada interna la colocamos arriba. La derivada interna de x a la 4 más 3x menos 2 es 4x al cubo, porque el exponente de la x
se baja y se le resta 1. Entonces quedaría 4x a la 3. Y más 3x porque la derivada de 3x es 3. Y lo otro se deja debajo. Muy bien, William. Perfecto. Entonces, lo otro es la función, ¿no? Es decir, la derivada Sí, señor. externa, ¿no? La derivada interna en el numerador y la derivada externa en el denominador. Bueno, entonces, vamos a colocar otra vez. Hagamos esa, por favor, esta que acabé de copiar. Esta ya es la derivada de la anterior. 5x factor de logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x. Traten de hacerla a ver cómo les va con esa. ¿De ahí se aplica regla del producto, profe? ¿También? ¿O no? Bueno, muchachos, cuéntenme, quién me la dicta? ¿O cómo la hicieron? Bueno, entonces, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, vamos a identificar de que esto es un producto, ¿no? Y que esto es U y este es ¿quién? W, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que es la derivada de U, ¿cierto? Por W sin derivar más la derivada de W por U sin derivar. Entonces, la derivada de U, pues ya sabemos que es 5 simplemente. ¿Listo? Ahora, la derivada de W, ¿quién me la dicta?
2x menos 2. Correcto. Sobre X al cuadrado menos 2x. listos. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a colocar eso, ¿cierto? O sea, como ya sabemos que estas son las derivadas de U y de W, ahora vamos a plantear la derivada como tal. Entonces, esto quedaría 5 por logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x, x al cuadrado menos 2x, ¿cierto? O sea, lo dejamos tal y como está, más esto, porque esta es la derivada de w, 2x menos 2 sobre x al cuadrado menos 2x. Entonces, muchachos, pues lo que se quiere aquí ahorita con esta tutoría es repasar también, ¿no? Esas derivaditas. Factor ¿de quién? De 5x. ¿Listos? Bueno, y ahí ya quedó planteada nuestra derivada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queda aquí u por w más w, la derivada de w por u. ¿Qué podríamos hacer acá? Multiplicar este 5 por este 2x, podemos multiplicar este 5x por 2. ¿Qué más podríamos hacer? O de pronto factorizar el 5 porque aquí hay un 5, pero no, sería más complejo, sería mejor multiplicar esto y después hacer una suma de fraccionarios. Pero en realidad, pues lo que yo quiero que ustedes vean para no, digamos, para que no se confundan o se compliquen desarrollando estas derivadas, es simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? Que ustedes identifiquen un producto, que identifiquen un cociente. Bueno, dudas, inquietudes, muchachos, de esa derivada. Bueno, ninguna. Entonces vamos a desarrollar otra. Vamos a desarrollar una con un radical. Entonces, vamos a colocar esto. Raíz cuadrada de 2x más 6. Y borramos esto. Bueno, más 6x al cuadrado. No, más 6. Borremos. Listo, hagamos esa. Logaritmo natural de raíz cuadrada de 2x más 6. Y con eso ahí de una vez echamos una repasadita radical. No me lo deja borrar, pero bueno, démoslo así. Bueno, mientras tanto vamos haciendo unas preguntas, a ver porque de pronto qué tal yo esté aquí hablando solito. A ver, Marcos, buenas noches. Nuevamente, Marcos, ¿cómo está? Bien, Marcos, cuénteme cuál es la derivada de la función logaritmo natural. profe, me repite que es que está lloviendo. Marcos, le escucho muy pasito. Es que está lloviendo, profe. Coloque el monitor o escríbalo en el chat. Es fácil, lo puede decir. Le repite, profe, que está lloviendo muy fuerte por allá. Bueno, entonces preguntémosle a otra persona porque de pronto si él tiene problemas allá de que está lloviendo. Preguntémosle a quién, a ver, a Dayana Calderón. Dayana, ¿me escucha? Sí, señor.
¿Cuál es la derivada de la función logaritmo natural? Mm, ¿Es la fórmula, profe? No. Sí, ¿cuál es la derivada de la función logaritmo natural de x, no? Estoy preguntando mal. Es logaritmo natural de x. ¿Cuál será la derivada? Bueno, alguien que le quiera colaborar a Dayana. 1 sobre X. O sobre Uno X, profe. sobre x. Correcto, muchachos, muy bien. Esa es la derivada. Jimena, ¿y cuál es la derivada de la función exponencial? E a la x. ¿Sí? En base e a la x. Jimena Bayona. Señor, me está llamando. Perdón, me tocó levantar un momento. Cuéntame, Jimena. Me está llamando, es que me tocó levantar un momento. Ya. ¿Cuál es la derivada de la función e a la x? Sí, Bueno, no te estoy escuchando, Jimena. Ya. Bueno, la derivada es la misma, ¿no? Es muy sencillo, muchachos. La derivada de e a la x es la misma función. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener claro. Ya después ustedes tienen que desarrollar algunas otras cositas. Recuerden que el parcial, eh, yo creo que lo más seguro es que les voy a dejar derivadas diferentes. Y tienen que hacer los procedimientos muy similar a como lo hemos venido haciendo en la tutoría. Es eso lo primero que yo me doy cuenta. Hay veces me hacen procesos o sí, unos procesos. Mejor dicho, ustedes el otro semestre van a ver ecuaciones diferenciales. He tenido la sorpresa que hay veces me desarrollan integrales con una ecuación diferencial. Entonces uno dice, pero bueno, usted aprendió a dividir cuando ni siquiera se sabe los números. ¿Sí? Entonces, algo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Les agradezco que en el parcial pues hagan los procedimientos muy similares a los que se hacen acá. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, profe, pero es que yo vi en un video, yo entendí mejor por allá y qué tal, y si el proceso es válido, pues totalmente de acuerdo, pero pues que no se vaya a presentar esas inconsistencias que digo, que recurren a unos procesos mucho más avanzados de los que se ven en cálculo diferencial o integral. Bueno, vamos a desarrollar esa integral, perdón, esa derivadita. Entonces, recuerden que nosotros siempre tenemos que expresar, ¿sí?, el radical en términos de potencia. Es decir, esto quedaría igual 2x más 6. Bueno, vamos a borrar esto. Voy a expresarlo de una vez. Entonces, eso es como si fuera 2x más 6 todo elevado a la 1 medio. ¿Listos? Entonces, a la 1 medio. Vamos a ver. No, no me lo tomó así. Entonces, ya no sé por qué me está generando. Ah, ya sé por qué me está generando tanto error. Ya sé, porque coloqué el logaritmo natural directo con él. Bueno, entonces 1 sobre 2. Listos. Ahora sí ya. Entonces quedamos logaritmo natural de 2x más 6 elevado a la 1 medio. Pónganle cuidado, muchachos, cómo hacemos esa derivada. Entonces, recuerden, ¿sí?, que esto sería la derivada externa, ¿no? Pero va a ser la derivada externa, pero de todo lo que está dentro del paréntesis, porque recuerden que el radical contenía toda la expresión, ¿sí? Entonces, en otras palabras, aquí es como si tuviéramos doble regla de la cadena.
Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Ya sabemos que en la parte de arriba del numerador, ¿sí? Es decir, coloquemos acá f' de x. En el numerador tiene que estar la derivada, ¿sí? Recuerden que la derivada es la que se pone arriba y la función es la que se pone abajo. Entonces, ¿cuál función? Pues esta, 2x más 6, ¿sí? Elevado a la 1 medio, que estamos derivando una función logaritmo natural. Entonces, listo. Ya colocamos nuestra función en el denominador. Ahora, en el numerador, ¿qué vamos a colocar? La derivada interna, pero debemos tener cuidado también con este 1 medio. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Eso qué haría? Vamos a derivar esto que está acá, lo vamos a desarrollar aquí aparte y tan pronto tenga la respuesta lo coloco acá. Entonces, ¿esto qué haría? 1 medio factor de 2x más 6 elevada a la menos 1 medio, ¿sí? Esto debe quedar claro, ustedes deben saber que 1 medio menos 1 da menos 1 medio, multiplicado por 2. ¿Cómo así, profe? ¿Dónde salió ese 2? Pues de la derivada interna, recuerden. Es decir, esto que está acá es derivando solamente esta externa, este exponente, ¿sí? Que sería 1 medio, factor de 2x más 6 a la menos 1 medio. Y este 2 es de la derivada interna que está dentro del paréntesis, que la derivada de 2x pues es 2, la derivada de 6 es 0. Entonces yo ya puedo hacer lo siguiente, este 2 pasa a multiplicar este 1, y 2 dividido en 2, eso se nos simplifica y eso nos daría 1, ¿sí? Entonces este 2 con este 2 y eso simplemente nos da 1. Y ahora, ¿cuánto nos dio? Entonces, esto nos daría 2x más 6 elevado a la menos 1 medio. Pero nosotros tenemos que saber que eso es igual a 1 sobre 2x más 6, ¿sí? Elevado a la 1 medio. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque resulta que esto tiene un exponente negativo. Y entonces yo lo puedo volver positivo siempre y cuando lo pase a un denominador, que fue lo que yo hice acá. ¿Listos? Entonces, esto que tenemos acá es la derivada de lo que está aquí. Y lo colocamos acá. Entonces, 1 sobre 2x más 6, ¿sí? Elevado a la 1 medio, ¿sí? Elevado a la 1 medio. Y después, ¿qué hacemos? Le colocamos un unito acá y hacemos producto de extremos sobre producto de medios. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2x más 6. Y esa es la respuesta. Por favor, analícenla, véanla y pregúntenme, ¿cómo así? ¿De dónde salió ese 1 sobre 2x más 6? ¿Sí? O sea, ¿qué no entendieron? ¿O, si entendieron? O alguna otra cosita que no entendieron antes. Entonces pueden preguntar. Profe, ese 2x más 6 es el resultado de multiplicar el 2x más 6 a la 1 medio por el mismo, ¿no? Por 2x más 6 a la 1 medio. Correcto. William, ¿hablo con William? Sí. Sí, señor. Correcto, William. Lo que pasa es que nosotros sabemos, por ejemplo, que a la 1 medio, ¿sí? Por a la 1 medio, ¿sí? En este caso, imaginemos que 2x más 6 es a. Esto es igual a la 1. ¿Por qué? Pues porque se suman los exponentes. Recuerden que son las mismas bases. Entonces, 1 medio más 1 medio, pues a la 1. Y eso fue lo que pasó aquí con este 2x más 6. Se suma 1 medio más 1 medio y nos da elevado a la 1 y esto nos daría 2x más 6. La pregunta es, recuerden que aquí teníamos un radical, ¿cierto? Aquí teníamos un radical. ¿Y qué pasó con ese radical?
¿Por qué se simplificó en la respuesta de la derivada? Porque la función logaritmo natural es inversa, y aquí estamos ya prácticamente terminando, ¿sí? Es inversa a la función exponencial en base Euler, pero también es inversa a las funciones con radicales, ¿sí? Y a pesar de que esto lo vimos hasta en primer semestre, también lo vimos, lo repasamos un poquito en segundo semestre, yo les decía, por ejemplo, que 2 a la 3, ¿sí? Es igual a 8, y que esto era equivalente a decir, o sea, lo que estamos hablando de funciones inversas, que esto es igual a raíz cúbica de 8 igual a 2, ¿sí? O sea, estoy explicando, ahorita ya les digo por qué escribí esto. Estoy explicando por qué esas tres funciones son inversas, que ahí es donde ya pues prácticamente termina. Y logaritmo, vamos a dejarlo como estamos en aritmética, pero esto es lo mismo, o sea, logaritmo natural, aquí lo único que cambia es la e. Sí, aquí ya no sería 2, sino sería e. Y aquí no sería logaritmo en base tal, sino logaritmo natural en base 2 de 8 es igual a 3. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy tratando pues de explicar acá con esto que acabé de colocar, con esto aquí que estoy colocando? Que esas son las funciones inversas. ¿Cómo se llama esta tutoría que acabé de hacer? Pues derivada de funciones inversas, pero objetivamente derivada de la función exponencial en base Euler y derivada de la función logaritmo natural. ¿Por qué estamos haciendo este repaso? Porque lo vamos a necesitar en integración, ¿sí? Varios métodos, como el método de sustitución de fracciones parciales y el método de partes, necesita tener claro la derivada de una función exponencial y logaritmo natural. Entonces, esto es potenciación, esto es radicación y esto es logaritmación. Son tres operaciones que son inversas entre sí. Los números simplemente lo que hacen es cambiar de lugar. Entonces, por esta propiedad, esta derivada anuló en la raíz cuadrada. Aquí ya no hay raíz cuadrada, porque es como si hiciéramos este procedimiento de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí termina pues el repaso de derivadas. Nos faltaría solamente ver derivadas de funciones trigonométricas. Realmente vamos a ver algo muy sencillo de las derivadas trigonométricas. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Con eso ya podemos hacer muchas cosas. Ya de pronto si vamos a desarrollar la derivada de tangente, cosecante, de secante y de cotangente, pues eso ya lo hacemos con una tablita, pero eso de pronto se explica en su momento. Pero lo que sí debemos tener claro es que la derivada de la función seno es coseno y que la derivada de la función coseno es menos seno. Simplemente cambia el signo. ¿Listos? ¿Y por qué ocurre eso? Por la paridad en funciones, es decir, porque la función coseno es par, pero la función seno es impar. Bueno, entonces prácticamente aquí termina, vuelvo y les repito, esa retroalimentación de derivadas. Aquí vimos pues unos productos, solamente vimos un cociente, ¿sí? Pero, pero pues la idea es que ustedes en la prueba diagnóstica puedan haber desarrollado esos ejercicios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿dejamos el parcial hasta acá? O ahorita en el próximo encuentro vemos integrales, o sea, los conceptos básicos de la integración, y ingresamos también lo de integración, lo que ustedes digan, ¿qué opinan? O sea, ver conceptos de integración y las integrales directas. Cuéntenme, muchachos. Pues la verdad es que a mí me da como igual, porque igual el otro tema se acumula para el otro parcial, ¿no? Bueno, listo, William, pero los demás, ¿qué opinan? John, Jimena, yo no sé, muchachos, me va a tocar como que aquí en adelante que activen las cámaras, porque veo que hay muy poquita participación, por ahí apenas 2 o 3, Samuel, William, alguno nomás. Y pues la verdad, si es preciso, dejamos el 20% del seguimiento, solamente presenta aquí, digamos acá trabajando en las tutorías. Varios compañeros están haciendo eso. ¿Cómo están trabajando ellos?
Ellos llegan y trabajan las 2 primeras horas, dejan un taller, se encuentran y después lo exponen ahí mismo, en la misma tutoría. Entonces, la idea es que participen. ¿Qué les estoy diciendo? Vuelvo a repetirlo porque estoy seguro que muchos ni siquiera estarán de pronto ni mirando la pantalla. Que si dejamos el parcial hasta acá o entramos el siguiente tema que es integración directa o concepto de cálculo integral. ¿Qué dicen ustedes? Por parte yo creería que dejarlo hasta acá, ya el otro tema para el próximo parcial. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con el compañero. Pues yo opinaría lo mismo y pues si hago en la otra clase pues, se puede repasar el mismo tema o si no, pues como dices hasta ahí. Bueno, muy bien, John, gracias. Santiago, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo. Profe, lo mismo. Yo pienso que es mejor hasta acá para el parcial, ya que Bueno, que muchachos, es muy descargado para el otro. ¿qué dudas tienen de estas derivadas que acabamos de ver? ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces son las 8:10. Ahorita por WhatsApp les envío el enlace. Vamos a descansar por ahí una media horita, ¿sí? Y yo les envío el enlace para explicarles entonces lo de cálculo integral. Pero entonces ya eso ya no entra en el parcial. Hoy les subo el taller 1 para que lo suban a la plataforma. ¿Listos? Entonces va a ser de solas derivadas, para no meterles nada de integrales. ¿Claro, Ok, muchachos? sí, señor. Bueno, entonces nos hablamos ahorita, por favor, pendiente.